vas a hablar de Trump, cómo ha impactado en la Unión Europea y relaciones comerciales internacionales. Sí, esto viene un poco a colación de una charla con el abuelo Xavier y también con Luisa. Nos sigue mucho Luisa Thompson por Facebook y bueno, ahora por YouTube. Eh, un poco cómo se encuadra la Unión Europea en el marco internacional en relación con la época de Trump y con el futuro, teniendo en cuenta, por ejemplo, potencias emergentes como China. Estamos partiendo aquí de una premisa, empezando un poco por la influencia de Trump de los últimos 4 años, una premisa que yo pongo un poco en duda. Sé que es un poco arriesgado, pero estamos en una premisa de que esto se ha acabado, han sido 4 años y ahora viene Biden y yo no las tengo todas conmigo. Pero bueno, vamos a centrar la sección sobre la premisa de que Trump se ha acabado y que viene Biden y vamos a desarrollar un poco en ese sentido la sección. Pero antes de nada, clarificar por qué creo que lo de Trump va para más largo de lo que creemos. Hay cosas que se nos escapan un poco, pero el otro día leyendo un artículo ha habido una serie de modificaciones en los cargos de el Pentágono, lo cual es una estrategia gubernamental. También están llevando a cabo una estrategia de presión institucional porque el colegio electoral es el que tiene que dar los votos y eso depende de las cámaras legislativas estatales y de los propios gobernadores, muchos de los cuales de los estados en los que Trump pone en duda el resultado están en manos de gobernadores republicanos. Luego hay una estrategia de presión ciudadana que yo hace 3 semanas, cuando dije, era antes de las elecciones, que podía haber un conato de guerra civil, yo no digo que vaya a ser una guerra civil clásica, pero la tensión se masca. Y esto que acabo de explicar va a tener sentido un poco al final de la sección, en unos minutos. Pero pongo un poco en duda de que este capítulo esté cerrado y que vayamos a vivir un escenario sin Trump. Pero bueno, de cualquier forma, estos 4 años de Trump, tenemos que entender que han sido un poco continuistas. Parece que a veces se nos olvida que esta ruptura del multilateralismo que ha definido un poco estos 4 años de Trump son heredados de la época Obama, sobre todo en la última época de Obama ya empezó a romper bastantes amarras multilaterales. Lo que pasa que Trump ha ahondado mucho en esa estrategia y sobre todo esto ha condicionado mucho la posición de la Unión Europea porque siempre la Unión Europea ha estado mucho sobre o debajo del paraguas de Estados Unidos. Y con esta ruptura de lazos internacionales ha empujado a que la Unión Europea adquiera un papel, por lo menos que se intente tener un papel más preponderante en la escena internacional. Y hay un elemento fundamental que es la presión en el marco de la OTAN. Una de las estrategias más importantes de Trump desde sus primeros días en la Casa Blanca fue pedir a los socios europeos que aumentaran su contribución al presupuesto de la OTAN. La OTAN, para que lo entendamos, ha funcionado como el paraguas de defensa de la Unión Europea. Ese ejército que nunca ha tenido la Unión Europea lo proporcionaba la OTAN y es una institución que estaba fundamentalmente subvencionada por Estados Unidos. Es decir, nuestra defensa la estábamos poniendo en manos de Estados Unidos porque siempre ha habido una relación en la que se confiaba en que ese papel dominante a nivel de la escena internacional fuera a perdurar en el tiempo, pero de repente en las últimas épocas de Obama y de Trump se está poniendo en cuestionamiento. Esto se une un poco a Una la situación cosita, del... perdona, señor Lobo. Igea te quiere hacer un comentario. Igea, adelante. Sí, hola, aquí desde las alturas. Estoy aquí con Alo. Estás No, que con cuando algo. has dicho lo de que la guerra civil de Trump no iba a ser una guerra civil como Trump como tal, pero que sí que estaba generando tensión, realmente este es uno de los pocos presidentes en 4 años que durante su mandato no ha lanzado prácticamente ni un misil. Es decir, a Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz y en su discurso No, es hizo el un primer alegato. presidente, el primer presidente que no se ha implicado en una guerra. Exactamente, pero ha hecho una guerra mundial comercial durante su mandato. O sea, que igual que ha sido Bueno, capaz de hacer una guerra mundial comercial durante su mandato y desestabilizar el mundo entero sin lanzar un solo misil, a nivel local, pues es posible que la guerra civil que haga sea parecida. ya no comercial, todas las imágenes y todo lo que hemos visto en temas fronterizos y cómo ha tratado a la inmigración verbalmente y explícitamente, eso Pero va de más... todas formas,
Pero son casos que habláis de puertas para afuera. Yo, cuando hablo de una guerra civil, son enfrentamientos civiles dentro de Estados Unidos, dentro de facciones republicanas y demócratas. Y vamos a ver conatos, pockets de violencia, que no van a tener una escala global, y la sociedad norteamericana va a convivir con ellos, pero va a haber un nivel de conflictibilidad política evidente. Y si se define eso como guerra civil o no, eso el tiempo lo dirá. Pero vamos a ver un incremento de las tensiones y ataques violentos dentro de Estados Unidos que van a ser muy desestabilizadores, y eso os lo digo y se va a confirmar con el tiempo. Yo ahí no estoy de Pero acuerdo, señor Lobo, perdona que bueno, te interrumpa unos te quiero decir, segunditos. eso ya está ocurriendo. O sea, la O sea, pero conflictividad. sobre todo porque ya, primero, la Fox ya le ha dado la espalda y segundo, porque dentro No es del cierto. Partido Republicano No es cierto. también hay cada vez más voces discordantes. No es cierto. Y sin el apoyo No, de los medios y del no, partido lo no veo es cierto. complicado. Trump, de hecho, es importante seguir a Trump en Twitter y seguir a Fox en Twitter. De hecho, Fox en las últimas 48 horas ha vuelto a tener un giro debido a las presiones de Trump, que han estado muy dirigidas, en las que Trump lleva 2 semanas diciéndole a la Fox que son lo que son gracias a él. Y ha habido un cambio en la línea editorial en las últimas 48 horas, latentes y palpables, y ha habido comentaristas de opinión que ya están poniendo en cuestionamiento los resultados de las elecciones cuando habían sido la primera cadena en dar como ganador a Biden. Las cosas no son tan sencillas como nos cuentan los medios europeos, que son muy naif en cómo están leyendo la situación en Estados Unidos. Y ojalá que el tiempo me quite la razón, pero esto no se ha acabado. Yo os lo digo, ahí leyendo un artículo en El País diciendo que Trump parecía que ya estaba dando por vencedor a Biden, es sonrojante que algún medio como El País saque esa conclusión de un tuit. Pero bueno, vamos a ver. Yo os digo que esto va para largo. Y lo de la Fox, hubo amenazas veladas y ya ha habido un giro en las últimas 48 horas de la línea editorial. Pero bueno, por seguir con el tema de la OTAN, siempre habíamos puesto nuestra defensa en manos de Estados Unidos, y el Brexit, o sea, Inglaterra, siempre había estado en contra del desarrollo de un proyecto de defensa común. Y eso había hecho que, junto con el Brexit y la llegada de Trump, de repente la Unión Europea despertara un poco y dijera, bueno, pues sí que nos tenemos que plantear el desarrollo de una estrategia de defensa y, si es necesario, incluso de un ejército. Que eso son palabras mayores para el proyecto europeo y nunca se habían dado hasta este momento. Entonces, si podemos decir qué impacto ha tenido Trump en la Unión Europea, quizás este es el elemento más significativo. ¿Qué ocurre ahora? Yo, de nuevo, poniendo esta premisa sobre la mesa de que no tengo tan claro que Biden vaya, que Trump vaya a dejar las cosas tan sencillamente como creemos, hay un cisma ahora mismo en la Unión Europea sobre el nuevo escenario futuro. Una de las razones es por la que no se sabe qué va a pasar. Hay una situación de desestabilidad política. Trump todavía no ha reconocido la victoria de Biden y no lo va a hacer. Y esto genera un cisma entre la postura de Francia y de Alemania. Francia dice que da igual quién gane, aunque sea Biden, hay que independizarse del abrigo de los Estados Unidos y que hay que desarrollar una política de defensa y una autonomía europea e internacional mucho más sólida. Mientras que Alemania dice, bueno, si las cosas cambian, es cierto que tenemos que ir en ese sentido, pero vamos a hacerlo más despacio. De momento, de nuevo, ha ganado la mano Alemania porque había un acuerdo internacional sobre el escudo antimisiles que se tenía que renovar, y si hubiera ganado Trump probablemente no se iba a renovar, pero bueno, ahora parece que se ha renovado porque se espera y se desea que sea Biden el próximo presidente, pero sí que las cosas en ese sentido, en el futuro, pase lo que pase, sí que va a haber un cambio. Y en esto, ya para terminar, porque sé que vamos muy mal de tiempo, está dentro de la ecuación la postura de China. China es un polo que, por esta decadencia de Estados Unidos, más o menos lenta, está emergiendo. Y hay varios factores que benefician eh, eh, esa toma de esa cristalización como poder global, que es el COVID. El COVID ha hecho que se aceleren los ritmos, ya que es un país que ha gestionado muy bien el COVID y económicamente va a salir mucho mejor de lo que va a salir Estados Unidos. Y también hay una situación hipotética que para mí es real, que es el posible periodo de inestabilidad política en Estados Unidos durante las próximas semanas, o puede ser que incluso años. Esto hace que
la relación de la Unión Europea con China también vaya a marcar un poco ese futuro, no solo por la presidencia de Estados Unidos, sino sobre esta toma de poder de China. Hasta ahora había una actitud un poco condescendiente. Ahora ya sí que se quiere tratar de tú a China. Hay temas como, por ejemplo, los derechos humanos en los que va a haber una distancia y se va a marcar una agenda muy particular y muy distante con China. Hay elementos de desconfianza como la ciberseguridad, que habrá acercamientos o por lo menos habrá foros internacionales en los que se traten. Y luego en el tema del multilateralismo es posible, bueno, y ya de hecho China está intentando asumir ese papel que voluntariamente ha dejado Estados Unidos de forma estratégica. Hace poco acaban de firmar uno de los tratados de comercio, de libre comercio más importantes del mundo con países asiáticos. La presencia de China en África es tremenda. África es muy importante para nuestra situación geoestratégica y geopolítica, y la presencia de China en el continente es notable. Eso hace que cada vez sea un socio a tener más en cuenta en esta nueva escena multilateral. Y no quería decir mucho más, porque Vale. si no se nos come el tiempo, pero es un poco esto. Te he Bueno, cortado de un todas poco, formas, abuelo, con lo de Trump, perdona, porque de verdad no nos fiemos tanto de la prensa europea. Y vamos, cuando cuando Bush ganó las elecciones, fueron 37 días de batallas legales y preparémonos para un periodo Sí, de eso sí, incertidumbre pero largo. yo me refería más que no va a dar su brazo a torcer, eso seguro, pero lo decía más en el sentido de que no creo que llegue a haber actos violentos y también en el sentido de que el propio Partido Republicano le va a dar la espalda. Yo así lo confío. No hay que olvidar que este Vale, tío, pero es su súper pasado importante, en ¿sabes? el partido viene a hace 4 años, no es un Pero histórico da del igual, es que partido. tenemos ese problema desde Europa de cómo entendemos los partidos políticos en Estados Unidos. El Partido Republicano y el Partido Demócrata son partidos vacíos. No son estructuras como los partidos clásicos europeos, son plataformas electorales. No tienen una función del partido clásico que entendemos en Europa. No tienen esas estructuras y ese arraigo local. Por eso una figura como Trump puede llegar al poder. O en el Partido Demócrata tienes a una figura como Ocasio-Cortez o Biden o Bernie Sanders, que utilizan la misma estructura de partido teniendo ramas ideológicas muy diferentes. Entonces, lo que diga el Partido Republicano da absolutamente igual porque son estructuras partidistas vacías con muy poco arraigo institucional y territorial. Entonces, yo tengo mis dudas, ¿eh? De verdad que, francamente, tengo mis dudas de lo que vaya a pasar. Vamos a irlo viendo con el tiempo, sí, pero eso bueno, iba a decir. Tiene pinta de que esto es un capítulo del que vamos a poder ir hablando casi sí. todos los meses, casi todas las semanas y bueno, tenemos varias semanas, incluso años, como Sí. decías, Quería para haber hablado comprobarlo. un pelín del Brexit, solo un apunte, de verdad que medio ¿Vale? minuto, porque se me ha olvidado comentarlo. Sí que hubo una llamada entre Boris Johnson y Biden. Biden es de origen irlandés. Cuando se comentaba del Brexit, del tema de Sí. los acuerdos del Viernes Santo, en esa llamada le dijo que como se le ocurriera poner en cuestión los avances o los resultados que se consiguieron con el acuerdo de Viernes Santo, no esperaba ningún acuerdo comercial si él fuera presidente con Inglaterra. La consecuencia ha sido que el núcleo duro de Boris Johnson ha dimitido en los últimos 2 días, desde Cummings a Price. Y puede ser que estemos más cerca de un acuerdo gracias a la presión de Biden. De nuevo, poniendo en cuestionamiento si Biden va a llegar a ser presidente o no de los Estados Unidos. Entonces, es una escena internacional confusa, inestable, y quien la va a aprovechar mucho es China. Y no digo más. Bueno, pues muchísimas gracias. Señor Lobo, sí, sigue informándonos sobre esto. A mí me parece bastante importante. La coyuntura internacional está muy basada en lo que ocurre en las próximas semanas y bueno, en lo que sigue ocurriendo en los acuerdos comerciales internacionales entre todos constantemente.